Con una nota con Sebastián Menescaldi, el codirector de una de las consultoras probablemente más prestigiosas de la City porteña ECO. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes. Fernando Alonso, programa Precisiones, te saluda. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme. No, gracias a vos por atendernos. En un contexto donde eh, parece que nada le sale bien al gobierno en este intento de estabilizar financieramente a la Argentina. La semana pasada anticipó o lanzó un programa de liquidación extraordinaria de 7.000 millones de dólares que parecía iba a ser un monto suficiente como para calmar el apetito dolarizador. Se los llevaron puestos. Apenas pudo comprar el tesoro, mucho menos los que se esperaba. El gobierno anuncia un paquete de ayuda de Estados Unidos y no pasa una semana que el mercado no lo cree, lo descarta y todo lo contrario, piensa que eso no va a suceder. ¿Cómo lo estás evaluando, Sebastián? A ver, la verdad es que la situación del gobierno es débil y, y el origen parte de las cuestiones. Un error estratégico que tuvieron, que fue haber liberado el cepo a las personas en abril y el no haber logrado, digamos, y después la segunda cuestión fue la elección de la provincia de Buenos Aires, donde se reabrió la posibilidad de que vuelva a partir del 2027 un gobierno populista. En ese marco, la verdad que tuviste un derrumbe en las expectativas del gobierno, un derrumbe importante que digamos, estuvo a punto de colapsar el tipo de cambio y el esquema cambiario hasta que consiguieron este rescate de Estados Unidos. Ahora, este rescate de Estados Unidos y este adelantamiento de la oferta de dólares es todo de corto plazo y todavía te falta realmente ejecutar las políticas que te permitan ser sustentables en el tiempo. O sea, todo el mercado sabe que pase lo que pase después de la elección, este gobierno va a tener que recalibrar sus políticas, eh, porque claramente las políticas que estuvo ejecutando hasta ahora, menos las fiscales podemos decir que fueron sustentables, pero el sector externo fueron insustentables y requirieron dos rescates en el mismo año. Digo, Y el año ¿y pasado. por qué no hacerlo antes de las elecciones? Y claramente, a ver, parte de lo que tienen que hacer es corregir, pues poner un tipo de cambio que te genere una economía sustentable. Y ese tipo de cambio es mucho más alto y ese tipo de cambio implica de corto plazo una aceleración de la inflación. Creo que por eso hoy el gobierno no puede hacer, no puede, digamos, ejecutar este cambio de política ex ante. Creo que por eso es que, digamos, y también, digamos, y llegamos a esta cuestión también porque el gobierno quería bajar la inflación cueste lo que cueste, a costa de un atraso cambiario y a costa de, eventualmente, no comprar reservas. El problema es que las tuvo que empezar a poner. Entonces, estamos en un contexto donde el gobierno no cumplió probablemente la única el mayor reclamo que le hizo históricamente el mercado, que fue parte sustancial del acuerdo con el Fondo Monetario, que tenía como la convalidación de todos los actores importantes, que era la acumulación de reservas. En lugar de acumular reservas, quemó reservas durante este 2025. Y ahora llega en una situación de debilidad estructural a las elecciones, donde el mercado cree que son las puertas para el regreso de un populismo que uno no entiende por qué asustan tanto, ¿no? Porque si uno ve el Brasil de Lula, no tendría por qué sentirse tan asustados por qué es lo que puede venir. Pero aún así ejercen una presión que en lugar de facilitarle al gobierno la transición electoral, se la complica más. A ver, el tema, me parece a mí, es que justamente no tenemos salud en el gobierno eh, y lo que mira el mercado es lo que pasó en el 19. O sea, te pasó que pasaste un péndulo de un lado al otro. Pasó en el 19 y pasó en el 23. Entonces, por eso es que el mercado desconfía. No es que, y justamente la cuestión de Milei, la poder sobrevivir políticamente para Milei, para nosotros, a menos desde la consultora, para poder conseguirlo, lo que tiene que extender, para poder extender el horizonte de planeamiento, tiene que hacer, buscar un consenso político con el centro y cerrar, si querés, algún gobierno de coalición.
cosa que hasta ahora no hizo. Hasta ahora se dedicó a vilipendiar a la oposición, cualquier oposición, hasta el irracional también, el irracional y a la racional también. Bueno, creemos que nosotros, después de la elección, hoy no lo puede hacer, después de la elección, bueno, me parece que va a tener que claudicar en algún sentido y va a tener que buscar acordar con la parte racional, si querés, de la oposición, la que quiere parte de este modelo, sabe qué es lo que necesita Argentina para intentar salir a crecer con una economía más de promercado, bueno, debería salir a cerrar un acuerdo político con ellos. Creo que por ahí pasa la cuestión a futuro. ¿Y lo puede hacer? ¿Crees que después de las elecciones, si hoy se conoció el dato de la Universidad Torcuato Di Tella, no sé si tuviste tiempo de observarlo, que daba una caída de 8%, 8,2% en la imagen del gobierno y de Milei? ¿Crees que todavía puede hacer algo después de las elecciones? ¿O es el momento donde la oposición va a querer esa oposición moderada, esa oposición que me imagino identificás con el grupo Provincias Unidas, va a querer acelerar un cambio de gestión? Esperemos que esto último no, esperemos que... A ver, creo que en el momento de debilidad, si bien sea un momento de debilidad, yo creo que el presidente tiene un sentido de supervivencia, digamos, que lo lleva a hacer incluso un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos. Con lo cual yo creo que ese sentido de supervivencia va a estar, y esperemos que la oposición sea lo suficientemente generosa, porque también va a tener un costo para la oposición hacer ese acuerdo, no va a ser gratis, y esperemos que se pueda lograr. Si no, creo que vamos a de vuelta a desaprovechar otra oportunidad y Argentina va a seguir subsumida en esta depresión, en esta recesión que tenemos desde hace más de 10 años. O sea, yo creo que va a surgir la posibilidad. Bueno, esperemos que todas las partes entiendan cuál es su responsabilidad. Sebastián, Pilar Wolfeld te habla. Te quería preguntar, bueno, ahora con este plan del gobierno de ingresar los dólares del campo, y bueno, que está comprando el Tesoro, aunque no en el volumen en el que se esperaba que comprara, ¿y cuál es el siguiente paso en materia económica y financiera del gobierno de acá al 26 de octubre, que ya llega? ¿Y qué va a hacer después, según el escenario, ¿no? Si gana, si pierde, si le va mejor o peor, digamos. Bien, yo ahí voy a disentir con algunos colegas. Yo creo que hoy el gobierno está comprando las reservas para usarlo de acá al 26. O sea, de acá al 26 va a querer seguir intentar controlar el tipo de cambio, en un contexto donde los argentinos usualmente nos dolarizamos en la previa de cualquier elección, de esta más, porque hay incertidumbre otra vez. Y para mí lo que va a hacer de corto plazo va a intentar manejar el tipo de cambio con los dólares que compró hasta ahora. Es decir, ¿vos crees que estos no son dólares para pagarle a los bonistas, sino para estabilizar el mercado de cambio y dejar para después de las elecciones la acumulación de esos dólares que pueden llegar vía el Tesoro de Estados Unidos? Exactamente. Para mí el gobierno está previendo ahora utilizar estos dólares para controlar el tipo de cambio. De hecho, hoy, te diría, compró 500 millones de dólares y en verdad había comprado más. Y cuando empezó a subir, empezó a vender el gobierno. Para que tengas idea. Entonces, para mí esto solamente es para tener la oferta de acá al 26, y después del 26 va a tener que cambiar el esquema, claramente el esquema cambiario, porque le van a pedir que compren reservas de manera genuina, y también va a tener el seguro, creo yo, del Tesoro para poder hacer los pagos de deuda correspondientes. Habrá que ver cómo son los pagos, si es que busca hacer alguna emisión garantizada o qué es lo que busca hacer, todavía no se sabe cuáles son las opciones. O apela a una letra intransferible. ¿Vos crees que realmente el Tesoro va a hacer el desembolso? Para mí, la verdad que a mí me resulta dudoso. Yo creo que puede llegar a darte algún tipo de garantía. O sea, o puede llegar a hacer algún swap con el Banco Central, y que el Banco Central sea el que eventualmente le hagan la letra transferible o le adelante utilidades, y con eso el Tesoro le compre los dólares. Ahora, ¿eso está algo atado a las elecciones? ¿También te parece la decisión de Estados Unidos o no? Ahí no creo, no creo que nos deje caer. O sea, va a estar atado a que claramente va a tener condicionalidades. Por lo pronto, Bessent, después de la primera charla que hizo con los reporteros en Estados Unidos, hay una cosa que dijo que acá mucho no le prestamos mucha atención. Él dijo, yo te voy a poner más nuevas condicionalidades, más allá de las que ya están dentro del acuerdo con el Fondo Monetario.
De acuerdo con el Fondo Monetario te exige que compres reservas. Entonces me parece que va por ese lado la cuestión. Sí, una y otra vez las reservas, la acumulación de reservas es el eje de cualquier programa que transmita tranquilidad a los mercados. Sí, a ver, las reservas son un seguro macroeconómico que te asegura que si tenés una sequía, tenés los dólares para cubrir las compras al exterior o los pagos al exterior sin que tener que cambiar el tipo de cambio que te tenga que hacer por los aires. Las reservas son un seguro por si te pasa algo en términos fiscales, tenés alguna emergencia dentro del país, tenés que gastar de más. Bueno, tener las reservas para eventualmente, si tenés que hacer pagos al exterior, también garantizar los pagos al exterior a los bonistas. Las reservas tienen muchas funciones y lamentablemente siempre las hemos enseñado, y este gobierno, digamos, en el manejo de los dólares ha hecho un mal manejo, digamos, de las reservas. O sea, cuando podría haber comprado dólares no lo hizo, y bueno, y hoy estamos peinando eso, y además este gobierno lo que hizo fue una mala praxis con los dólares. Adelantó todos los dólares de la cosecha, o gran parte de los dólares de la cosecha, el primer semestre, y dejó desnudo el tercer trimestre, que era el trimestre clave de cara a la elección. La verdad que mucho no se entiende cómo fue armado todo esto o qué estaban esperando. Si pensaban que iban a venir dólares de otro lado, si iban a acceder al mercado de crédito y van a poder resolver la deuda y por eso necesitaban más dólares. Ahí bueno, hay muchas dudas de cómo fue la cuestión. Pero la cuestión es que sí, es que la verdad que nosotros, Argentina, debería tener casi el doble de reservas, digamos, para poder acceder al mercado de crédito y para poder estar cubierto en el caso de que tengamos algún contratiempo. Ahora, esta idea de que solo el Tesoro le puede comprar los dólares al Banco Central con emisión genuina de pesos, ya sea por el superávit fiscal o por el adelanto de utilidades, ¿tiene lógica? Es decir, pensar de que no puede tener los dólares en el Banco Central y que el Tesoro todavía no pueda transmitir garantía de que va a poder afrontar los pagos del servicio de la deuda, da la sensación de que no tiene sentido. No, a ver, primero para mí es indistinto que los compre el Tesoro o el Banco Central. Eventualmente, si el Tesoro se queda sin plata, el Banco Central emitirá ese dinero. Y de hecho, en los hechos, hoy está pagando deuda, comprando dólares con los pesos que emitió por la emisión de utilidades. Si bien tiene pesos, si querés, en el sistema financiero dentro del Banco Nación o parte del superávit, no lo puede sacar, porque llega a sacarlo de financia al Banco Nación, que a su vez está comprando títulos de deuda. Con lo cual es mentira que puede usar esos pesos, yo te diría. Con lo cual, eventualmente, lo más lógico sería que si vos crecés y aumenta tu demanda de dinero, esos pesos los emite al Banco Central mediante la compra de dólares. Esa sería la lógica más pura. Pero eventualmente, hoy la verdad es que termina siendo indistinto si los compra el Tesoro o el Banco Central. ¿Y vos crees que el gobierno tiene, después de las elecciones, apuesta a una economía que crezca realmente o quiere mantener el mismo sendero que ahora, que es un modelo mucho más financierista, digamos, que basado en la economía? Y para mí debería cambiar, post elecciones, si es una autocrítica, debería cambiar, pensar qué es lo que le faltó para poder ganar. Y parte de lo que le faltó fue lograr que la economía crezca. ¿Y por qué no crece? Porque atrasó demasiado el tipo de cambio. Que tiene que buscar otro esquema económico, financiero, que sea más sustentable, donde toda la economía crezca, inclusive con exportaciones, o sea, no con un tipo de cambio atrasado. Hay una discusión, digo, no me da la sensación de que el tipo de cambio hoy esté extremadamente atrasado como para generar todo este descalabro económico que estamos atravesando. Me da más la sensación de que vos podés regular el comercio exterior como lo regulan los países, con políticas arancelarias, y no volver a ir por el lado del tipo de cambio que, si uno piensa, digo, cuando asumió este gobierno, el dólar libre o el dólar financiero estaba en 1.200 pesos, 1.100, 1.200 pesos, había llegado hasta un pico de 1.300 y pico. Digo, si vos lo dejás guiar por el sistema financiero, el dólar no tiene techo en Argentina. Ahora, son dólares que no reflejan la productividad promedio de la economía argentina. Argentina debería tener un PBI per cápita
que permita tener un dólar en este valor o un poco más, pero uno no se imagina un dólar de 3.000 pesos o de 1.500 para arriba para volver a ser competitivo. Tendría que pasar por otro lado. No, eso es cierto. A ver, vamos a aclarar. El dólar en los últimos meses se había despreciado, digamos, casi 30%, con lo cual ya estabas en un nivel cómodo y lo habías empezado a ver en qué pasaba con la cuenta corriente, con el saldo comercial. Fíjate que el saldo comercial volvió a crecer o volvió a recuperarse. O sea, estabas empezando a tener un dólar cómodo. Pero acá ahora tenemos un dólar que, digamos, ¿por qué esperas que vas a tener que corregir más? Lamentablemente porque tenés una crisis financiera, Claro. en algún sentido. Pasa por ese lado. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente todos quieren correr al dólar, bueno, no hay tipo de cambio que te ajuste, y creo que, bueno, ahí está la clave del acuerdo con Besen. Yo creo que lo que te permite el acuerdo con Besen es llegar a un tipo de cambio que te ajuste y que te permita anclar expectativas. O sea, Cosa que sin Besen no tenía. Esta devaluación de alguna manera al gobierno le sirvió, la devaluación del último tiempo, ¿no? Sí, yo creo Siempre que sí. quedan cortas. Las devaluaciones, si no las haces en el marco de un programa, siempre quedan cortas. Vos hablás con algunas empresas y me habían dicho a mí, sí, ¿sabes qué? La exportación ya me volvía a empezar a dar. Claro. Sí, Cosa bueno, que eso el te lo primer dijeron semestre hace del 2 año no semanas, te lo dijeron hace 2 semanas, hoy ya te dicen, ya de nuevo empezamos a verlo mal. Porque no sabemos cómo va a ser el traslado a precio en el mercado interno, como no sabemos cuál va a ser la devaluación que se viene, qué sé yo. No sé. Sebastián, Pero la verdad es que, a ver, cualquier ajuste que tenga que hacer no va a ser el ajuste de 2023. No tengo que duplicar mi tipo de cambio. sí. La última, porque estamos muy apretados, pero en un momento dijiste fue un error levantar el cepo al ahorro de las personas humanas. ¿Lo seguís creyendo? Sí, a ver, yo podrías haberlo hecho de otra manera. No sé, podrías haber hecho, levanto el cepo y te dejo comprar $20.000 por mes, $50.000 por mes. El 99% de la población iba a estar contento con eso. Y podías, de esa manera, no dejar que se te vaya tantos dólares al exterior. Y podrías comprarlos, lo podrías haber comprado el Banco Central. De hecho, fíjate que la medida del viernes fue para que el Central, para que el Tesoro pudiera comprarlo, si no la gente se iba. Y hoy lo que te pasó fue que estuvieron haciendo todos los individuos, te estuvieron haciendo puré. Cuando salgan las estadísticas vas a ver que los bancos, este es uno de los días que más dólares vendieron después de la salida del cepo. Y sí, porque todo el mundo compró en el oficial y vendió en el... Ahora Puré vendió en el Blue hoy. Exactamente. La semana del Blue pasa al financiero, porque terminan arbitrando en algún momento, se termina arbitrando, si no, no. Pero mantener el cepo iba a ser, de alguna manera, generar de nuevo esta brecha que ya se está observando. Sí, pero fíjate, la brilla ya, digamos, a ver, es cierto, pero vos tenés que acumular, no puedes liberar el cepo sin tener las reservas adecuadas. Estamos de acuerdo. Sí. Hay que poner primero el caballo y después el carro. Lamentablemente te llevan puesto, no puedes liberar el cepo si es que de repente inflaste la cantidad de pesos que hay en la economía con el carry. Te agradezco mucho, Sebastián, esta participación en Precisiones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Fue un gusto. Fue Sebastián Menescaldi, el codirector de EcoGo, una de las consultoras más prestigiosas de este City porteña.